La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además, las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, el Facebook y el canal de YouTube y el Facebook de Radio Quillabamba. Muy bien, como nuestro programa llega a nivel nacional, queremos informar a todo el país y al mundo que hoy día a las 5 de la mañana con 27 minutos se registró un sismo en nuestra capital. El sismo de magnitud 5.6 ha sido de epicentro, ha tenido, como ha indicado el jefe del Instituto Geofísico del Perú, ha sido debajo de la ciudad de Lima, textualmente sus palabras, y no ha causado mayor pérdida de vidas, ni en ninguna, tampoco pérdidas en materiales. Hay algunos caídas de piedra en algunas zonas que se han registrado, pero no son pues de gran consideración. Lo que sí hay que recordar a todos, y también lo dijo el señor jefe del Instituto Geofísico del Perú, que tal vez podría quizá ocurrir algunas réplicas durante esta mañana. Así es que hay que tener lista la mochila de emergencia, esa mochila que es tan útil, y no se olvide usted a la mochila de emergencia añadirle las cosas de salud. Generalmente tenemos de alimentación, pero si tenemos algún enfermo en casa hay que añadir las medicinas. Bien, vamos a saludar a Rosa María, que hoy día nos va a hacer la última evaluación que hizo el año pasado, que va a ser muy importante como diagnóstico para empezar este año 2022 en el análisis de la parte política. Adelante, Rosa María, buenos días. Buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en el mundo entero. Terminamos el año trabajando, 31 de diciembre. Ya estoy de amarillo para celebrar el año también, pero antes, por supuesto, las menciones de nuestros auspiciadores. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina, Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad
y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, a ver, termina el año, les contaré que en unos minutos más vamos a estar aquí con Marco Cifuentes para cerrar el año con él, también en una exitosa iniciativa que está marcando el rumbo de un nuevo periodismo para el Perú. Y esa tal vez pueda ser una buena noticia para la prensa este año en medio de tantas malas. Pero eso lo vamos a dejar para después. Muy bien, hoy día tenemos entonces a Marcos Cifuentes en el análisis. Es importante un análisis porque nos ayuda a replantear objetivos para este año. Solamente recordarles, porque hay muchas personas que nos están escuchando fuera del país y quieren saber más del sismo. Repito, el sismo ocurrió a las 5:27 minutos y la magnitud fue 5.6. No se han registrado personas fallecidas ni tampoco pérdidas materiales. Hay algunas caídas de piedra en algunas zonas nada más. El jefe del Instituto Geofísico del Perú anunció que el evento sísmico atendió como epicentro la ciudad debajo de Lima. Textualmente, de hecho, ha sido debajo de Lima. Hemos estimado una profundidad de 116 kilómetros. Esa es una información, así que tranquilidad a todos en el país y los que nos escuchan fuera también. Bien, vamos a seguir escuchando a Rosa María. Adelante, Rosa María. En fin, el año termina, Abel, como hemos visto durante toda la semana, con el recuerdo de buenas noticias y con la presencia de malas noticias. Lo más importante del año, no me voy a cansar de repetirlo, la vacunación masiva. Ojalá que cerremos el año, ya difícil hoy día 31, pero digamos, en los primeros días de enero ya con el 80% de la población vacunada con sus 2 dosis, y ojalá que durante enero lleguemos rápidamente al 50% de la población vacunada con su refuerzo. Eso es lo que está haciendo hoy que la variable Omicron no sea una amenaza a la vida. A la salud sí, por supuesto, porque miles se van a contagiar, pero que no sea una amenaza a la vida de la forma en la que tuvimos amenazas a la vida en la primera y en la segunda ola. Nuestro país ha pasado una primera ola y una segunda ola sin vacuna. Y de ahí están los 200.000 muertos. Cifra sincerada, por supuesto. Otros países no lo han hecho. Pero ahí están los 200.000 muertos. ¿Vamos a tener otra ola de 100.000 muertos? No. ¿Saben por qué? Porque el Perú se vacunó. ¿Y cómo hizo para vacunarse? 2 cosas importantísimas. La primera, comprar las vacunas. Y la segunda, colocarlas en el hombro de cada peruano. Y todo lo que la logística demanda para lograr eso.
Eso en el que vamos de la mano con toda la humanidad, no somos los únicos. En teoría se ha vacunado la mitad del planeta, en un esfuerzo que no tiene precedentes. Hay países que están como nosotros, al 80, 85%, lamentablemente hay países que no pasan del 30%. Pero hay que seguir peleando para que toda la humanidad se vacune. Y en ese esfuerzo extraordinario comienzan a reducirse las variables del virus. Y el virus comienza, esperemos, a refugiarse en variables cada vez probablemente más contagiosas pero menos letales, hasta que simplemente la epidemia se va, es lo que todos esperamos. Sucedió con la gripe española, puede volver a suceder, como puede no volver a suceder. Porque lo que pasa, y eso hemos aprendido en estos 2 años, que no se tiene toda la información suficiente para llegar a una conclusión. Hay algunos principios generales básicos, pero ¿cómo se comporta exactamente un virus nuevo? Pues nadie lo sabe, se aprende sobre la experiencia. Y en eso estamos, en medio de la experiencia. Esperemos que el 2022 sea el año del final de la pandemia. Ojalá que sí. Y el año de verdad, de la recuperación económica que para muchos no llegó este año. Y ahí también, creo yo, donde las cosas ya no se ponen bonitas, ¿no? Gran noticia, todos vacunados. Y ahora viene la lista de las malas noticias. El triunfo de Pedro Castillo, que hemos siempre dicho en este programa, que fue un triunfo limpio, democrático, no trajo un pan bajo el brazo para todos los peruanos. Por el contrario, trajo incertidumbre, trajo miedo y por lo tanto fuga de capitales, una fuga masiva de capitales del Perú. Porque Pedro Castillo gana con un discurso sacado de un diario programa, que para resumirlo tantas veces lo dije desde este programa, esas ideas son el hambre. Son el hambre para el pueblo. No hay forma que de ahí comamos. No lo ha habido nunca para nadie, ¿eh? No es porque a mí se me ha ocurrido. Esas ideas son las ideas de Cuba, las ideas de Rusia pre-perestroika, las ideas de hoy Venezuela, Nicaragua, Cuba. Esas ideas no funcionan en el campo económico. Como no funcionan en el campo económico, terminan siendo el hambre. Y además, propugnando un estatismo que lamentablemente en Latinoamérica y en nuestro país en particular se convierte en la fuente de toda la corrupción. La idea de regresar a la empresa pública es la idea de regresar al reparto de un botín. Y lamentablemente hay una izquierda en el Perú, o que es muy ingenua y no lo entiende, o está metida hasta las orejas. No hay otra explicación. Vea Petroperú. Petroperú no debería, ¿no es cierto?, hacer las cosas sola, sino con socios estratégicos que le pongan el capital, que le pongan la tecnología, la ciencia que no tiene. Y ahora quieren dar un giro a contratar proveedores. La contratación de proveedores es la madre de todas las ovejas negras de la corrupción. Un Estado necesita contratar proveedores, por supuesto, pero acotemos la contratación de tal manera que evitemos esos agujeros negros de donde sale toda la corrupción y este reparto del botín. Ese es el problema. Claro, el discurso puede ser nacionalista, puede ser liberal, el discurso se disfraza de lo que sea. 5 presidentes después han tenido todos los discursos. Ese no es el problema. El problema al final del día es que esas ideas terminan siendo muy malas para todos. El plan de gobierno de Vladimir Cerrón es el hambre para todos. Y hasta hoy el país no puede despegar, pese a las locas ilusiones de Pedro Franque, que está convencido que nos va a regio, que bueno sería, ¿no? Que todos estuviéramos convencidos de que nos va muy bien, que el dólar estaría en 3.7, ¿no? Pero no nos va bien. Y no nos va bien porque para que nuestro país crezca, y crecer significa desarrollar significa dar más empleo, dar empleo de mejor calidad, dar mejores servicios. Para que todo eso suceda, se tiene que invertir. La inversión es clave.
clave. En los 90s se crearon instituciones para promover la inversión que duran hasta ahora. La idea era que viniera más inversión. La clave está en la inversión y el Estado peruano no puede invertir en la magnitud en la que se tiene que invertir en el Perú. Solo lo puede hacer el capital privado, a pequeñísima escala o a escala inmensa. Solo lo puede hacer el capital privado. ¿Y qué pasa cuando el capital privado tiene miedo? No invierte. No invierte. El señor Pedro Castillo les da esa tranquilidad, no les da nada. Genera temor. Genera temor. Pedro Castillo, repito, ganó limpiamente las elecciones para inmediatamente generar pánico en todos los agentes económicos. De tal manera, pánico infundado en algunos casos, ¿verdad? Exagerado, dramatizado, basado en la ignorancia, lo que ustedes quieran. Pero si no hay inversión, no sucede todo lo demás. Y ese es un problema que no se va a superar el próximo año. Porque Pedro Castillo sigue siendo exactamente la misma persona, no ha cambiado y no va a cambiar. Hay un viejo dicho limeño que es: el burro con el tiempo no mejora a caballo. Las personas son lo que son. Tenemos un presidente dubitativo, que no tiene liderazgo, que cambia de idea dependiendo del último que habla con él, que va para el lado, va para el otro, y que, como dice Jorge Bruce y Augusto Álvarez Rodríguez, lo ha vuelto a citar esta semana, parece que no le gustara ser presidente, que prefiere estar en chota. No puede armar un equipo de ministros afiatado, no puede armar un gabinete que le dure más de 2 meses. Para salvar una vacancia recién se acuerda que tiene que hacer política en el Congreso. Sus asesores jurídicos son muy malos, pero de muy mala calidad. Porque las cosas que se manda a decir, no sé cómo se las manda a decir. Todas son inconstitucionales, ilegales o inconducentes. Habiendo tanto que decir, ¿eh? Y claro, un Congreso que es hostil, por supuesto, y que quiere ganar espacios de poder, y que no sabe legislar, y que no puede legislar, y que no legisla nada. No cerramos el año bien. Un Congreso muy mal escogido, un presidente muy mal escogido, eso es lo que tenemos este año. Y con eso tenemos que vivir 5 años. Así es la democracia. Hay otro proceso electoral ahora en octubre. Vamos a ver cómo nos va en ese. En este no nos fue bien. Ese es el balance final. Limpio, democrático. Pero sus frutos todavía no los hemos visto. Dirán que es muy poco tiempo, 5 meses. Sí, claro, es muy poco tiempo, es verdad. Pero no hemos visto frutos que permitan decir incluso que tenemos un mejor Congreso que un mejor Ejecutivo. Tampoco. Tampoco, están en lo mismo. En el interés particular, en sacar ventaja, en el puesto de trabajo para el amigo. Están en eso, en el Congreso. Y fuera del Congreso, en el Ejecutivo, también más o menos es lo mismo. En el interés particular, en reunirse con el presidente para decirle a todos: yo tengo llegada, yo te puedo conseguir, yo te puedo hacer, y luego sacar un contratito del Estado. Y ahí se acumula ya el rosario de casos por los cuales se tiene al presidente de la República como testigo. Petroperú, el puente sobre el río Gaivá, los ascensos militares, van 3. Los visitantes del Girón Zarratea, 4. 4 casos en 5 meses. Todos violaciones de la ley. Y con todo con plata por medio. A este ritmo no termina. Y esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Termina o no termina su mandato Pedro Castillo? A este ritmo, bien difícil. Y el presidente, lamentablemente, se ha dedicado a atender los intereses particulares de las personas con las cuales él ha hecho algo de carrera política, ¿no? Los intereses particulares de una facción muy pequeña y marginal del magisterio, que es la facción que no quiere dar examen. Y los intereses particulares de una facción de ronderos. Esos son los intereses que a él
digamos, lo conmueven, lo mueven, lo llevan, y nada más, pues de una chatura total, y del resto no sabe nada. Y de educación, hay que decirlo, no sabe mucho tampoco. Como dijimos esta semana, ayer estuvimos con Jaime Saavedra, lo peor de este año, lo peor de lo peor, es el estado en que se encuentra la educación básica en el Perú. La universitaria más o menos ha luchado para salvarse, pero la básica, el servicio público de educación básica peruano, está en un estado lamentable. Y el servicio privado depende. Estamos hablando de un puñado de colegios que atienden a los niños cuyos padres tienen altos ingresos económicos que han podido, sí, tener una educación virtual, más o menos. Pero en lo que se refiere a salud mental, hay una situación terrible que los niños arrastran del año pasado y de este año en que se terminó de agravar todo. Aquí nadie lo ha pasado bien en los colegios. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? Primero, pelear para que los niños vuelvan a la escuela. Y claro, en un ambiente tan susceptible, el presidente de la República dice volverán en abril, porque cuando él era chiquito, igual que yo, cuando éramos chiquitos, los colegios empezaban en abril. De repente no se ha enterado porque hace años que está de licencia, pero ahora los colegios empiezan en marzo. Entonces, ese error, ayer puso muy nervioso mucho, que ya no va a ser en marzo, va a ser en abril. Tenemos que pelear para que sea en febrero. O sea, la primera semana de marzo, en la costa, todavía hace mucho calor. Pero dadas las circunstancias, no queda otra que arrancar. No queda otra que arrancar. Y como decíamos ayer con Jaime Saavedra, las escuelas rurales tendrían que haber estado abiertas todas este año. Una escuela rural que tiene 50 alumnos, multigrado, que se desarrolla en 2 aulas y un pequeño espacio, ¿no es cierto?, para preparar alimentos y un silo, con un profesor poligrado, multigrado, jamás debió cerrar. Jamás debió cerrar. No hay forma que se contagie. Su mascarilla y punto. Así como el presidente a veces parece que no tiene ganas de ser presidente, a veces creo que no tiene ganas tampoco de ser profesor. Porque ser profesor es otra cosa. Es pelear para que tus alumnos regresen a clase, para salir a buscarlos. El próximo año uno de los grandes trabajos del ministerio va a ser convencer a adolescentes de que no deserten, que no han perdido 2 años, que regresen, que los esperan en los colegios para que terminen su quinto media. Y que si repites el cuarto y el quinto no pasa nada. Bueno, esa es la gran pelea que hay que dar el próximo año. Que si sientes que no estás preparado para salir del colegio, te quedes un año más. Gran pelea para el próximo año. Pero nada de eso se está haciendo y ponen de ministro a una persona que su único currículum es haber sido, o sea, lo más importante de su currículum es haber sido director regional de UANU, de educación, director de educación de la región UANU, que no tiene ningún mérito especial en materia de logro de aprendizaje. Y tiene una tesis doctoral que de verdad son 100 páginas, nada más, ¿no? Bien livianita. Y ninguna experiencia en nivel central. Ninguna. Tiene que dirigir a toda la educación del Perú. Yo estoy francamente bien preocupado. Pero ahí vamos, a ver, ¿qué más tenemos a final del año? Problemas económicos, problemas en la educación, un presidente en una crisis política que no se resuelve. Y hay que ser franco, la crisis política empezó con Jaime Saavedra en 2016, o mejor dicho, empezó el día en que Keiko Fujimori perdió la segunda vuelta en 2016. Y así seguimos. Pero ya veo en el horizonte a Marcos Cifuentes, que está en Madrid y es tarde para él. Ya está almorzando, ya, olvídense. Ya está almorzando la preparación para Año Nuevo. Ya está
y tiene creo que tiene un pomo de Inca Kola detrás. Yo creo que va a celebrar el Año Nuevo bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Abel, y regresamos con Marco. Así es, vamos a tener el análisis con Marco y hay que aumentar algo más a lo que dijo Rosa María el día viernes 31. Anoche, el ministro de Educación, Rosendo Serna, en una entrevista en radioprogramas del Perú con Jaime Chincha, dijo que las clases no empezaban el 1 de marzo. O sea, van a empezar a finales de marzo, porque, según el ministro Rosendo Serna, y tiene razón, por ley, a los maestros les corresponde 2 meses de vacaciones, y recién volverán el 1 de marzo a hacer y preparar sus clases. Parece que no entiende el ministro, no creo que los maestros, yo creo que todos los maestros quieren volver rapidito a clases, pero el ministro no entiende que no es un año cualquiera, que hemos perdido 2 años, estamos en los últimos puestos y que esto es un estado de emergencia. Y en un estado de emergencia las normas, las leyes se pueden modificar. Parece que eso no entiende, así que creo que tampoco le importan mucho los alumnos al señor ministro, porque no van a empezar el 1 de marzo. Empezarán de quincena a final de mes de marzo. No vamos a avanzar mucho, creo, con este ministro. Vamos a ver. Vamos a la pausa, volvemos con Marcos y Fuentes, con el análisis de todo el 2021 para retomar el año 2022 con toda la información. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cepagua, Radio Callari; Quillabamba, Radio Quillabamba; La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; Onda Digital TV; AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además, el Facebook de Santa Rosa, de Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hay muchas personas que nos están preguntando a través de las redes sociales cuándo está Rosa María en vivo. Rosa María en vivo está el lunes 10 de enero. O sea, este lunes ya tenemos nuevamente a Rosa María después de una semana de vacaciones merecidas por todo el trabajo del año. Así que vamos a escuchar el interesantísimo análisis que hace con Marcos y Fuentes, Rosa María Palacios, de cómo fue el 2021. Adelante. Rosa María, ¿cómo estás? Así te veo bien de amarillo, muy bien. Es una cábala, a ver si nos trae algo bueno el 2021. Sí, a ver si... Yo necesito un polo amarillo. Tú también tienes algo amarillo detrás tuyo, no sé si es una lata grande de Inca Kola, parece. También esto tiene amarillo, mi vasito de Batman tiene algo amarillo. Se me acaba de congelar la imagen, ¿ya? Tengo un vasito de Batman que tiene algo de amarillo. Ahí está. Digamos. Algo de amarillo. Bueno, a ver, revisemos el año. Empecemos este mes, ¿ya? Enero, febrero, marzo, abril, así. Yo tenía una listita, la voy a poner en el otro programa también, pero, a ver, enero de este año, del 2021, enero. La noticia más importante, no sé si coincides conmigo o no, es no hay vacuna, chicos. Nos acabamos de dar cuenta. Claro, bueno, a ver, o sea, sí había vacuna, pero luego se cayó todo por el Vacunagate, ¿no? Entonces se cortaron las negociaciones con Sinopharm, que era la única que tenía más o menos avanzada. Un gobierno que acababa de entrar, además, ¿no? Porque Sagasti acaba de entrar en noviembre, con la justa se estaba acomodando y surge este escándalo y tiene que, no corta necesariamente, pero sí se suspende todo y eso creo que ese debe haber sido uno de los golpes más duros del año, ¿ah? Pero así, de estos 2 años incluso, creo. Terrible, terrible. En concreto no tenemos nada, Claro. Pero llegó febrero
febrero. Llegó fin de enero, febrero, y llegaron las vacunas. Sí. Eso fue Y la gran eso, noticia. ya, sí, y esos. Pero no, es que me parece que fue más o menos paralelo. Creo que primero llegaron las vacunas, y creo que en la semana de las vacunas sale lo del Vacunagate. Sí. Y entonces es como esta especie de montaña rusa de emociones en la que estás arriba y ¡boom! Que las peores caídas son así, ¿no? Mientras más arriba estás y caes es lo peor. Entonces, y de ahí en realidad, la vacuna fue poco a poco, ¿no? Fue, digamos que el gobierno de Sagasti fue más o menos cerrando acuerdos de a poquitos. Lo de Pfizer, por suerte, se apresuró y finalmente además, me parece que en febrero fue esta noticia falsa de que Sinopharm era como agua. Sí. Entonces, eso también alteró a mucha gente, hasta ahora creo, ¿no? Digamos, hasta ahora mucha gente repite eso. Entonces, la vacuna ha sido una montaña rusa de emociones, ¿no? Sobre todo en esos 2 primeros meses, en verdad. Con un sector privado que decía que el Estado era incapaz de vacunar, que tenían que vacunar ellos, que querían Y comprar la Sixia vacuna. iba a traer vacunas rusas Estamos en sus esperando. buses. Desde Moscú, toda su flota de buses de Siva iban a venir con... Creo que este año ha sido el año de la credulidad, más que el 2020, en verdad. La cantidad de cuentos que la gente se ha tragado este año, desde la vacuna privada hasta el fraude, que seguramente vamos a hablar un rato de eso, Espérate, nos es falta llegar a eso, increíble. pero O sea, la vacuna privada, y dicen, Dios mío, pero que esta gente no sabe cómo es el MINSA. Claro, o no puede googlear lo que pasa en cualquier otro país. O sea, toda esta gente no puede googlear y buscar, ¿hay vacuna privada en algún país del mundo? Y Google le va a salir, no, grandazo, le va a poner Google, no. Pero ni eso, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que este ha sido el año de la credulidad. Claro, pero es gracioso, porque esa gente ahorita no se acuerda, no se acuerda de lo que decía en febrero y marzo. O sea, pero si tú me decías que la vacuna solo podía ser privada, no, yo jamás he dicho eso, ¿ah? ¿Pero qué es esto? Es el año de la incredibilidad, es verdad, porque no creo en nadie, ¿ya? Luego vino marzo, y marzo vino ya con la campaña caliente. Sí. Y emergen estos personajes como López Aliaga, ¿no? La radicalización de la campaña. Verónica Mendoza nunca llega a despegar del todo. Yo les caigo, no, levanta y cae. Forsyth se hunde, ¿no? A Forsyth le pasa lo que le pasa a todos los que van primeros el año anterior, ¿no? Que se hunde. Más bien se demoró, en el caso Forsyth se demoró en caer, ¿no? Porque siempre en todas las campañas presidenciales, el que va primero el año anterior... Pero se cae y ni siquiera pasa la valla del partido. O sea, una cosa es caerte y otra cosa es, como diría, desplomarte. Sí. Es que pobre, daba pena Forsyth, daba pena de verdad en los debates, ¿no? No era el único, pero digamos que daba pena. Pero, claro, y el mes de marzo, hay que decirlo, es el mes en el que, a pesar de que nos cuarentenaron en febrero, el mes de marzo es el que se dispara el número de muertes. Pero se dispara mal. Y el pico de muertes del Perú en la segunda ola este año es el 11 de abril, el día que exactamente, el día de la primera vuelta. Con lo cual, además, es interesante que nadie se contagió yendo a votar. Eso es bien interesante. Todos los miedos que mucha gente tenía de que me voy a contagiar yendo a votar, no, porque después empezó a bajar, o sea, no tiene nada que ver, pero justo empezó a bajar después de las elecciones. Entonces quiere decir que pues eso, la gente no se contagió ese día. Así es, no tiene nada que ver, pero efectivamente fue el pico y bajó. Y las elecciones fueron, aunque ya tú y yo y todos los que vemos encuestas sabíamos, bueno, fueron una sorpresa. Yo había entrevistado a Pedro Castillo, tú también, de las pocas entrevistas históricas. Somos unos privilegiados. Claro, no sé. Tú y yo, unos privilegiados. O sea, nunca se nos hubiera ocurrido, jamás, que iba a estar pues en la final. No, y tú debes coincidir conmigo en que debe haber sido, al menos en mi caso, para mí debe haber sido el peor candidato, o sea, el candidato menos preparado de los que entrevisté. Pues digamos que no... ¿Te perdí este final? ¿Qué me decías?
que para mí debe haber sido el peor candidato, el candidato menos preparado de todos los que entrevisté, el candidato que si lo sacabas de su Probablemente mundito de todos los magisterial. que he entrevistado, además, Marco, de todos los que he entrevistado en las 6 campañas presidenciales que he cubierto, o sea, está en el rubro, estos raros, estos personajes pintorescos. Pero que Estaba son con Ciro graciosos por Gálvez, pintorescos, con al menos. Claro, le Claro, da color a la campaña. al menos Ciro Gálvez es gracioso, digamos. Claro. Pero este señor ni eso, entonces era Sí, es como... gracioso mientras es candidato. Claro, claro, Es claro. gracioso mientras es candidato. Claro, no, claro. No le des poder, ¿ah? No, Es no. gracioso. Pero, claro, o sea, en general es ese tipo de personaje colorido que siempre acompaña una campaña y le da, pues, un par de noches de entretenimiento al público, ¿no? Punto. Bueno, pasó. Y vino ya para mayo y para Sí, y una cosa que mayo, quiero todos decir los porque... debates y los debates Claro. de los debates, que Claro. han sido espectáculos en algunos casos muy penosos, pero muy graciosos los debates, la verdad. O sea, yo destaco, por ejemplo, la performance de López Aliaga, Pobre señor, ¿no? ¿no? En los debates de mayo. Creo que ha sido una de las Oh. cosas más graciosas que he visto en mi vida. De marzo. Es que claro, que leía mal el No, pero en papelito. primera vuelta. Claro, leía mal el papelito, ¿no? Es Cosa de loco. terrible. Y luego los debates de segunda vuelta, que ya vienen en mayo, yo voy a Chota, tú no vienes a Chota. Ahora, hay que decir que Keiko Fujimori hizo una buena campaña. Sí, Y era el candidato que ella quería. Si le daban a escoger contra cuál quieres competir, claro, obviamente que escogías a Castillo, ¿no? claro, Era el más papayita de todos. claro. ¿Ya? Era el único con el... pero también era al revés, creo, o sea, creo que a Castillo también le convenía contra Keiko, ¿no? Claro, o sea, es decir, sí. ambos se convenían, Claro. digamos, mutuamente. Si a Castillo le dabas a escoger, él hubiera hecho Keiko. Claro. Todos hubieran hecho Keiko, ¿ah? Todos. Claro. ¿Ya? Claro. Pero Keiko, de todos los demás, el que más le convenía era... Sí, sí, eso es cierto, Claro, porque podías hacer de él un cuco, el cuco comunista, era perfecto, ¿no? Y no le pudo ganar por 40.000 votos porque ganó el señor Castillo. Y vino junio, y junio y julio llegaron con el cuento del fraude. Maldición china. Pero son como los... Qué terrible. Qué terrible. Porque además yo creo que afectó mucho eso. Yo creo que ese cuento afectó mucho a la prensa, ¿eh? Y a la prensa tanto la que se comió el cuento, como Cuarto Poder, el criptoanalista y varios. Y también a los que... El criptoanalista. Es la peor noche que he visto en mi vida de la televisión peruana. Cumbre de la historia de la televisión, ¿ah? ¿Eh? Una cumbre. Además era increíble porque salía el pelado con unos gráficos atrás. Fue una puesta en escena, era una puesta en escena en la que el canal también había colaborado, ¿no? Porque tú no pones así todos esos números y cifras y cosas que salen por todos lados. Él no llega con esa performance. La performance la hace el canal, ¿no? Eso es bien... Digamos que la gente que está en su casa de pronto no lo tiene tan claro, pero ahí hubo, digamos, una puesta en escena del canal mismo, ¿no? Que eso es por eso creo que es una cumbre de la televisión peruana, ese momento. Pero yo creo que también le hizo daño porque a mucha gente creo que en ese momento, que probablemente incluso hoy está convencida de que hubo un fraude, a mucha gente como tú y como yo que salimos y dijimos, bueno, oye, pero no hay, pues, ¿no? Hemos buscado, no hay. ¿No? Eso también ha contribuido a que esta gente desconfíe de la labor normal periodística de decir, oye, buscamos esta acusación, no la hemos corroborado, no hay. Pero la gente quería creer. Yo un argumento que era muy fácil. Si estas personas han sido suplantadas, ¿dónde están los suplantados? Claro. ¿Dónde está la gente que dice, me han quitado mi voto, me han suplantado? No hay uno. ¿Ya? Terrible, pero terrible. ¿Sabes qué pasa? Que la mentalidad del abogado es la mentalidad de la firma, ¿no? Entonces, si la firma no es igualita a la otra firma, pero si es la persona, por Dios. Y lo terrible es que hay gente que era respetable en la política peruana, perdió toda credibilidad, pero toda credibilidad,
Y además, en algunos casos se les dijo y se les advirtió, no hay ningún fraude, no se metan en esto, por el amor de Dios. Aquí no hay fraude. Y hay casos terribles de gente muy importante para la política peruana que simplemente se desgració. Ahora, el grupo que cree en fraude, ¿no es cierto?, es más o menos parecido al mismo grupo antivacuna. No sé, hay bastantes coincidencias. Hay Los un, universos- hay unos sí, sí, hay, conjuntos hay que se dos intersectan. universos que se unen. Sí, sí, sí. Antivacunas y hay fraude. Se Bien intersectan común, bastante. ¿ah? He encontrado un grupo bien importante de antivacunas que cree que hay fraude. Entonces, claro, es una sensibilidad preparada para el engaño, muy Claro. preparada para el engaño. Son engañados muy fácilmente. No, a todos esos que les Ahí llegaba el está. spam de que hay un príncipe nigeriano que te quiere heredar millones y seguro estos contestaban. Esos han contestado y han puesto su tarjeta de Pero crédito, mandaban la todo. plata de todas maneras. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Claro, pero hay un universo, De gente, claro, su claro, hay un platita, universo de algo gente pusieron. que cree que es susceptible a creer en conspiraciones, ¿no? Digamos que también yo creo que es gente que está acostumbrada, que no está acostumbrada a que las cosas no sucedan de acuerdo a lo planeado, ¿no? Que la vida, pues está bien, la tienen la vida como muy, muy hecha. Entonces, cuando la vida, por una pandemia o por una elección que no sale bien, pues no les sale como siempre les ha salido, hay una disonancia cognitiva allí, ¿no? Y eso se ha visto bastante este año, en verdad. Momen- Ah, ya. Por momentos te pierdo, Marco, ¿ah? Sí, Por sí, sí, nos momentos estamos estoy colgando un un poco poquito. perdida. Yo estoy en el Perú, tú estás en Madrid, pero por momentos la conexión se pierde, pero yo sigo hablando porque la vamos a recuperar. No hay ningún problema por eso. Yo sí, 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 a veces también se Siempre pierde la un poquito, pero recuperamos. sí. Sí, sí, sí. Nos perdemos un poquito. Yo estoy frente al mar, es verano, tú estás abrigado en Madrid, hace frío, pero acá estamos. Vamos a tratar de reconectarnos una y otra vez. Bueno, y llegó julio. Julio, ya el viaje a la OEA, los papelones internacionales, y el asunto es Los que Vladiaudios, no los se Vladiaudios. permitió que el gobierno entrante, claro, Vladiaudios, también hubo Vladiaudios, también, ¿te acuerdas? Que Todo, me había todo, todo. olvidado los Vladiaudios. Todo hubo, pero no se permitió que el gobierno entrante tuviera un mes de transición, que es lo razonable. Entonces entraron a trompicones un gobierno en el que nos teníamos que concentrar, en vez de estar concentrándonos en esta estupidez del fraude, teníamos que estar vigilando qué clase de gobierno entraba, y lo que entraba era un desastre. O sea, Y yo creo primero, que el cuento del fraude al final le convino a la gente de Castillo y de por Cerrón. supuesto. Porque les dieron la excusa para decir, no, todavía no sabemos quién es el primer ministro, todavía no. Llegó 28 de julio, todavía no sabemos, llegó 29, todavía no sabemos. Entonces, claro, si los hubieran dejado armarse, hubiera la gente, la prensa, Terrible, hubiera estado o sea, todo en Perú junio se y todo enteró julio que el presionando. primer ministro era Guido Bellido mientras juramentaba. Entonces tú decías, oye, pero ¿quién es este señor? Ah, ese es el que tiene el Facebook que dice que la mujer... Lo primero que hicimos fue revisar sus redes sociales y te morías pues leyendo las cosas que decías. Y resultaba que era más radical que Vladimir Cerrón. Claro. Solo que en quechua, pero era igual de radical. ¿Ya? Entonces, como no era que nos vamos con Pedro Franque se había pasado un mes hablando con el inversionista, diciendo que a nadie le van a expropiar nada, a nadie le van a quitar ¿Y te acuerdas nada, que Pedro cálmense Franque todos? y Aníbal Torres se van de la juramentación? Cuando se enteran que Guido, o sea, se van y no sé qué pasa y se tienen que convencer, o sea, es un caos terrible. Y regresan a jurar al día siguiente, supuestamente con condiciones. No sabemos cuáles condiciones fueron, espero que democráticas, pero con condiciones. Y ese gabinete... Claro, y agosto viene mal, porque agosto viene con un congreso hostil de entrada, pero que tiene que darle la confianza pues a Guido Bellido, no hay nada que hacer, porque si no, no hay posibilidad de que se queme una bala, la otra bala, la bala en plata, qué sé yo, le dan la confianza a Bellido, a pesar de que lo detesta.
Y Bellido se tiene que ir la primera semana de octubre, porque septiembre, para el gobierno, septiembre es un desastre. Septiembre es el mes en el que todos los días salía una noticia de algún nombramiento funesto. Ya en agosto. Agosto ya había empezado eso, pero septiembre fue 1, 2, todos los días. Era una cosa ya muy bestia, ¿no? Claro, el prontuario ayacuchano del Sendero Luminoso de Iber Maraví, por entregas, ¿no? Entonces tú decías, Dios mío, ¿qué es esto? Los cuentos del MTC, que parecía que nunca acababan. Siempre había un nombramiento más desastroso que el otro, ¿no? En fin, todos los días los malos nombramientos. Y luego viene octubre con Mirta Vázquez, que se suponía era una luz de moderación y esperanza. Claro. Y venía bien. En octubre, sí. Entró bien, digamos. Entró bien, entró con... Pero ella no formó su gabinete. Exactamente. Y ese es el problema. Claro. Hereda medio gabinete y el otro medio se lo ponen al cuoteo entre varios y ella no elige a nadie. Ella probablemente ha elegido, sí, a Avelino Guillén. Y ya está. Y ya está, porque tuvo, además, octubre vino con Halloween, ¿no? La fiesta de Halloween de Barranzuela, inolvidable. Ay, verdad. No lo sacó el Congreso, inolvidable. No, además, el ministro del Interior que había prohibido las fiestas de Halloween. O sea, una cosa, eso era lo mejor fue eso, era como, pero a esta gente que tiene, ¿no? Bueno, y luego la vecina con el parlante. Este es mío, es mi Spotify list. Solo en el Perú. Bueno, no lo sacó el Congreso, no lo sacó nadie, estaba amarradazo con Bermejo, lo sacó una fiesta de Halloween. Bueno, octubre termina y viene noviembre, y noviembre viene con Mirta Vázquez disparándose al pie, yendo a cerrar 4 minas, generando una protesta enorme en todo el sector financiero, privado, etcétera, todo el empresariado en pie de guerra contra Mirta Vázquez, y Pedro Castillo deja de hablarle, deja de coordinar con ella, deja de despachar con ella. Y comienza ahora sí el trabajo de censura del Congreso, ¿no es cierto? Un trabajo para censurar. Bueno, al ministro de Transportes ni lo tocan. No lo van a tocar. No, es el rey del taxi colectivo. Entonces, abajo reforma de transporte. Y lo que pasa también, hay que decirlo, en octubre y noviembre, es que comienza a trabajarse la vacancia. O sea, claro. El Congreso, un sector del Congreso dice, ¿para qué me voy a bajar al de transportes, al de interior? Me vuelvo al presidente. Bueno, que para muchos ese siempre ha sido el plan, ¿no? Digamos, desde el inicio, entonces tampoco era como... Fue notable porque parecía que Pati Chirinos estaba sola. Y de repente no estaba sola. Cuando Keiko Fujimori le pone los votos, aglutina los 43, pero se quedan con 46 a 6 votos de admitir la moción a debate. Claro. Y admitir la moción a debate tiene el efecto simbólico de obligar al presidente a ir al Congreso a defenderse. Claro. Que eso sí hubiera sido un momento de tensión bien grave, bien importante, que no ha sucedido, ¿no? Que por un lado bien y por otro lado mal, porque el señor Castillo no da entrevistas, entonces es muy... yo creo que ya hay un nivel de desconcierto a estas alturas en la mayoría de gente de, bueno, este señor, lo que ve la gente de su presidente es cuando va, da mítines. Claro. Yo siempre le digo a la gente, es que tú tienes políticos amigos. No, los políticos para mí seguramente, y los que no me dan entrevista. Nada más, esas son las 2 categorías. Claro. Los que no me dan entrevista, bueno, sí, pues, ¿qué podemos hacer? No me dejan trabajar, no los voy a mirar con simpatía porque simplemente no me dan entrevista, no me dejan trabajar. Y hay los que sí me dejan trabajar. Nada más. Bueno, Pedro Castillo está en la sección no te dejo trabajar. Y claro, ese es un problema para todo el Perú, porque él sí tiene que dar entrevistas, tiene que hablarle, tiene que responder preguntas, y no en conferencias de prensa que no le convienen. Claro, pero ni siquiera hay conferencia de prensa, ojalá diera conferencia de prensa, ¿no? O sea...
ni siquiera es conferencia de prensa. Por ahí hay un pobre reportero de TV Eso. Perú que logra ponerle un micro, de ahí un meeting, pero no hay una serie de cosas que él tiene que aclarar, ¿no? Que no aclara, ¿no? Como las visitas estas a Breña. Ahora, yo sospecho que sus pocos asesores no creen que esté preparado para dar una entrevista. Ese es el problema. Él no tiene el liderazgo para decir, la voy a dar porque me da la gana, y sus asesores le han dicho que ni hablar. Porque, vamos, hay que entender que en Castillo también hay una puesta en escena. El sombrero no es casualidad, es una decisión. Tú de cuando lo comunicación. entrevistaste usaba el sombrero y yo no, tampoco. O sea, el Tampoco. sombrero es una cosa que se pone ahora recién, ¿no? Claro, el lápiz, el sombrero, todo eso son decisiones de marketing político. Él se presenta en Naciones Unidas con un sombrero en la cabeza para que lo recuerden y probablemente lo van a recordar, es una buena idea. Y funcionó muy bien, o sea, en la comunidad internacional llamó la atención eso, y tanto así que, por ejemplo, muchas comunidades ambientales o de organizaciones indígenas del mundo estaban esperando que él vaya a la COP que fue en Inglaterra. Y él no fue, porque a él ese tipo de temas no le importan, no le interesan, qué sé yo, y se quedaron un poco o sea, él ni siquiera ha podido aprovechar ese minutito de fama internacional que le dio aparecer con su sombrero en la ONU, ¿no? Que le dio una cierta visibilidad, generó cierta inquietud en un montón de grupitos internacionales ambientales, indigenistas, y no lo aprovechó, ¿no? Entonces, el sombrero tampoco digamos, no es un mal símbolo el sombrero, pero no lo sabe utilizar, ¿no? Ahora sí me he colgado, creo. No, ahora sí estoy. Aparecí de nuevo. Me había Rosa colgado, María, pero estoy de regreso, Abel. tu ¿Estás con internet nosotros? es el que está fallando. Marco sigue normal, pero creo que el problema es con el internet de Rosa María, ¿no? La playa. No, La Dios playa, mío. la brisa. Soy culpable. Soy culpable. Ya. Es que es 31, ya nadie trabaja, entonces todo el mundo acá prende el internet para otra cosa. No es desastre, debe haber niños viendo películas en Netflix. Ya. No en esta casa, pero en este barrio, entonces estoy fregada, de poco internet. Pero bueno, lo que estábamos hablando es del sombrero. Y el sombrero, que es una parte de una puesta en escena que funcionó internacionalmente, todo el mundo lo recuerda bien, ningún problema. El problema es que ahí se agotan los consejos de marketing, porque deberían entrenarlo para hacer entrevistas, para tener talking points, para decir, bueno, estos son mis mensajes. Nada de eso hay. Ahora, de repente, no lo sabemos, Marco, sí lo están entrenando, y los entrenadores dicen, ¿sabe qué? Señor presidente, usted no está listo. Y ese es el problema. Mira, es hombre posible que en su porque discurso... Claro, no ha habido, no sé cuál es el nombre técnico del cargo, pero hay uno que es el jefe de comunicaciones de la PCM, que en la práctica es el jefe de las comunicaciones de todo el gobierno, ¿no? Y es un cargo que, si no estoy equivocado, acaba de asumirlo una persona hace menos de un mes, ¿no? Entonces ha tenido todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, con las comunicaciones del gobierno descabezadas, ¿no? Que tú lo sabes muy bien, cuando no tienes nada que ofrecer, aunque sea pues algo de propaganda, comunicaciones puede apantallar un poco, ni eso, ¿no? Entonces hay una cosa que era evidente, ¿no? Una orfandad de todo que hace que esté a la deriva, pues, ¿no? Ahora, Marco, sí tienen para ofrecer. Tú puedes salir a ofrecer el tema de la vacunación. Es posible que lleguemos al 80% ahorita, o sea, ya en una semana más. 80% con 2 dosis, es súper buena noticia. 30 y tantos % ya con la tercera dosis de refuerzo. O sea, sí tienes para mostrar ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, como pasa con una casa vieja, ¿no? O sea, tiene goteras por todas partes y de repente comienzan a reventar las cañerías, ¿ya? Y la luz se apaga. O sea, el problema es que el Estado peruano se está manejando ahorita por inercia de una burocracia estable de años, que es la que hace las tareas del día a día, pero el resto... Pero es una burocracia además que este gobierno está petardeando, ¿no? Porque, claro. O sea, digamos, tienes, estas islas de eficiencia, pero a nivel de educación, pues, el gobierno la está petardeando. A nivel de transportes,
el gobierno las ha apretado, hasta la diplomacia, que se había mantenido más o menos, también se están... Entonces es, digamos que este gobierno más bien está como deteniendo un poco esa inercia de esos últimos 20 años, ¿no? La sensación de diciembre mía es que el Estado, como siempre, es un botín, y es como si hubiera llegado un grupo de personas que dijeran, bueno, somos pocos, pero nos toca a nosotros. Y nosotros es el que tiene poder de nombrar personal. Sea ministro, sea el presidente, sean los congresistas, nosotros nos vamos a repartir los puestos porque nos toca, no porque sepamos mucho del tema, porque no, este es un botín. El botín pero se también, rota cada 5 años, me toca. es que yo no solamente es eso, sino que no es, porque yo creo que hay un poco de profecía autocumplida, porque ellos creen que los van a vacar ahorita, ¿no? Este gobierno no vamos a durar mucho, entonces hay que aprovechar ahorita lo que sea, como sea. Por eso en Y el esto ha primer sido día lo que legalizas también al del balance sindicato de fin de año, del ¿no? profesor. Tres casos penales en investigación, en los cuales el presidente es testigo, pero su gente está metida hasta el cuello. Y ya no estamos hablando de los dinámicos del centro, que vienen de atrás. Estamos hablando ya directamente De cosas que han pasado en Palacio, ¿no? Entonces, claro, digamos, o sea, estás hablando de Bruno Pacheco, una persona que llamó 17 veces al jefe de la SUNAT a pedir favores. Eso es muy fuerte, o sea, eso está completamente fuera de, ya, digamos, de lo que un presidente con 5 meses en el cargo podrías esperar. claro. Y ese es un... por ejemplo... 5 meses y tiene 3 casos graves. O sea, Petroperú es grave. Es grave los ascensos en las Fuerzas Armadas y el puente sobre el río Guayana y las aventuras de Karelín López. Son 3 casos graves. Donde y el presidente además está en medio de Karelín esos López casos. está en todas partes, ¿ah? ¡Qué bárbaro! No sé, Les Karelín. recomiendo la crónica de Gustavo Borriti, que la mujer cree en las brujas. Es una cosa Jayimi. Y claro, Jayimi se administra con, lamentablemente esto de repente el público no lo sabe, los políticos son sumamente supersticiosos. Y Toda la vida. los políticos y los presidentes en particular. Sí, siempre. Entonces, como no pueden controlarlo todo, creen en este tipo de premoniciones para tomar decisiones de política pública. Es terrible, debería estar prohibido, pero grandes líderes mundiales han confiado en este tipo de gente porque les dice lo que quieren escuchar finalmente, pero es gente muy peligrosa, porque por esa vía comienzan a obtener beneficios indebidos. Y me acuerdo mucho que Fujimori, creo que en la primera elección de Fujimori, su bruja postuló al Congreso, pues la tenía ahí, va a ser una bruja acusada de ser narco, un desastre, no me acuerdo cómo se llama, y luego ya vino Rosita Madame Chu, Carmelí. Madame Carmelí, ella. Rosita Chu, pero primero Madame Carmelí. Madame Carmelí, ella fue la primera, postuló al Congreso. Tenemos mucha memoria, Marco, estamos fregados. Sí, claro. Y ya luego vino todas las otras, ¿no? Rosita Chu. Y había una que se metía a la Diroes. Cuando estaba en el juicio, se metía a la Diroes a hacerle baños de florecimiento. Una cosa, y de verdad, sí, pues efectivamente, esta gente que tendría que ser la más racional, no lo es, ¿no? Es todo lo contrario. Ya ni digas ni Vizcarra con Jayim y todas esas cosas, ¿no? Pero... Vizcarra con Jayim y con Karelín López también, la misma gente, la misma cosa, una cosa de locos. Pero bueno. Termina el año. Yo creo que la mejor noticia para los periodistas como tú y como yo ha sido que estas plataformas que nosotros comenzamos a trabajar, yo en mi caso desde el 2017, antes de pandemia, entraron perfectamente con la pandemia, bueno, la encerrona también, y ahora somos una alternativa de noticia que no existía antes de la pandemia. Así que algo bueno trajo. Sí, y yo creo que además hay un montón de... digamos que la crisis de los medios grandes ha hecho que ahora tengamos un montón de gente haciendo esto, que está bien, la gente dice, hay mucha competencia, al contrario, ¿no? En el periodismo tampoco es que, digamos, tu programa dura 1 hora y luego te pasas a ver otra cosa que dura 15 minutos y luego te pasas a ver un... El periodismo ha cambiado su formato, es el mismo periodismo, pero ha cambiado su formato. Entonces, tenemos Sudaca, Epicentro, La Encerrona, RTV...
todos esos son productos de gente que sale de audiovisual, o sea, del periodismo de audiovisual, a hacer periodismo en streaming, porque es más fácil, más barato, más cercano y de mucho mejor calidad. Esa es la verdad. Sí, no, y Y que funciona. además no, Al claro, final del día funciona. claro, y que no estás obligado a hacer no sé, pues a poner al criptoanalista o meter el dron en la casa de Belmont, ese tipo de cosas que, digamos, que no hacen que la gente se vaya de la tele, ¿no? Finalmente, y que diga, bueno, esto no, a mí, ¿cómo me voy a informar Pues yo con creo esta que gente? en un par de años, salvo noticieros muy cortos, ya no van a haber programas políticos en la televisión. No le conviene a los propietarios. Es generar controversia con el poder y el entretenimiento es mucho más vendedor. Claro. Ahí A la yo creo razón que de ser de esas frecuencias. claro, lo que es una lástima, ¿no? Porque en verdad yo sí creo que tendría que haber, o sea, si hay finalmente es un servicio y además la tele y la radio pues son de todos los peruanos, ¿no? Eso son solo concesiones, ¿no? Entonces tendría que haber una franja en la Claro, que se pero le ofrecen noticias a la gente, pero lamentablemente, bueno, es bien complicado eso de regular, ¿no? claro, lamentablemente no parece ser, habrá que discutirlo mucho, el lugar donde se va a refugiar la prensa. La prensa se va a refugiar en el streaming, donde es mucho más libre, donde no tienes que rendirle cuenta a un dueño, donde no tienes que rendirle cuenta más que al público que te sigue y que es el mismo público el que te financia. Con lo cual la relación es mucho más clara, transparente y se acaban todos estos problemas que hemos tenido durante tantos años. Pero claro, no es para todos, el problema es ese. Claro. O sea, el problema... Pero espero que pronto todos sus teléfonos nos puedan ver. Claro, hay gente que está fuera del mundo virtual que no nos va a poder ver ni escuchar nunca. Pero yo creo que también la pandemia ha llevado a mucha gente que estaba lejos de la virtualidad a la virtualidad. Eso también ha cambiado en el Perú, para bien. Sí, y yo creo que además hay que aprender a tratar de llegar a esa gente también, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí lo que hacemos en la Encerrona es, por ejemplo, pasamos pedacitos del programa por WhatsApp, como audio nomás. Y eso, el WhatsApp sí, eso sí lo tiene todo el mundo. Por más, el plan de datos más limitado que tengas, tienes WhatsApp. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por tratar de llegar a esa gente, porque esa gente lo único que consume, lamentablemente, es señal abierta. Y no puede ser, pues, ¿no? La señal abierta ha dado pena, no con notables excepciones, pero ha dado pena en general, ¿no? Sí, se han perdido muchísimo. Venía perdiendo, ¿ah? O sea, yo siempre digo, miren, esa es una crisis que empieza en 2011 con la derrota de Keiko Fujimori. Cada derrota de Keiko es un golpe a la prensa, ¿no? Sí. Claro, pero claro. Y tal vez con la de Kuczynski no se sintió tanto porque Kuczynski no se sentía como una amenaza a los propietarios. Claro. Pero la de Humala y la de Castillo tienen eso en común. Los propietarios sintieron que era una amenaza personal, ¿no? Contra ellos, contra su existencia. Y reaccionaron de la peor manera posible las dos veces, haciendo exactamente lo mismo. Porque hacen lo mismo que hacen los políticos, es matar al mensajero. No, y además... Exactamente igual. Y además el propietario se comporta como el político. Hace lo mismo con el mismo resultado, que es lograr que sea presidente el que no quieres que sea presidente. Son unos probes en América, en la familia Quesada. No, sí. Hace todo lo posible para que el que no les guste gane. Pero siempre, como un históricamente. entusiasmo loco. Siempre. Es una maravilla. Una maravilla de torpes. ¿Ya? Pero además, afectando la credibilidad de su medio, de Cuarto Poder, han tenido que cerrarlo a capazos en diciembre y ya no queda nada. ¿Qué queda de eso? Nada. No, se supone que van a incluso, o sea, están pensando... Hasta eso lo perdieron. Están pensando relanzar... Verdad, y sin programas políticos, de lunes a viernes. Con el cable, ahorita en agonía, porque el cable está en una situación muy difícil. Bueno, Canal N ya lo han sacado de Movistar, ¿no? Exactamente. O sea, que era el principal ingreso de Canal N, o sea, Canal N vivía de estar en Movistar, pero claro, a Movistar ya no le sale a cuenta un canal que no tiene credibilidad en absoluto. ¿Para qué le voy a pagar? ¿Cuánto eran? No sé cuántos millones, pero decenas de millones. Y Movistar tiene muchos problemas económicos también, entonces
RPP y Canal N, que son los dos canales de noticias peruanos de cable, enfrentan el mismo problema ambos. Entonces, el cable en problemas, la señal abierta en problemas, los periódicos desapareciendo, porque los jóvenes no compran periódicos, no porque no estén informados, están muy informados, solo que no compran ese formato. Claro. ¿Dónde se fue todo el mundo? Donde Marcos Cifuentes y donde Rosa María Palacio. Por eso los dos nos estamos despidiendo de ustedes juntos este año. No porque hayamos ganado mucha plata, esa es otra historia, pero por lo menos la audiencia se fue con nosotros. Eso es una cosa maravillosa. Claro. Hay fama, Absolutamente pero no maravillosa, fortuna. en medio de todo. Y bueno, y también, como decimos, no somos los únicos, ¿no? Juan Carlos Tafura ya cumplió un año en Sudaca y ha jalado a Mávila, ha jalado a Pati del Río, ha jalado a todas las que van quedando en el camino también. Epicentro es una iniciativa de todos los de Cuarto Poder, está funcionando, están todos nuestros amigos, o sea, esas iniciativas van a funcionar y sirven bien al público. Entonces, por más iniciativas de ese tipo el próximo año, y por supuesto, ¿saben por qué es bueno para todos? Porque al hacerse muy visibles, los auspiciadores comienzan a vernos. Claro. Y si nos ven a todos. Y la publicidad, que es muy cara en señal abierta, un poquito sobre el streaming y todos somos felices. Oye, con lo que te cuesta una publicidad en Cuarto Poder, puedes ponerle publicidad a todas las iniciativas web que hay ahorita. O sea, pero literal. Claro, y hay una gran diferencia. Esas iniciativas web sumadas tienen más rating que Cuarto Poder. Ah, claro. Mucho más. Claro. Y eso nadie lo sabe, pero es muchísimo más. Nos ve mucha más gente, nos viraliza más gente, se ve más. Muchísimo. Claro. Ahora, algunos auspiciadores ya lo saben, por eso es que nos está yendo bien a ti y a mí, pero en general no lo saben. Estamos vamos a entrar al 2022 y la verdad es que, a ver, hay que decir que yo empecé a tratar de conseguir publicidad en internet en el 2008. Claro, o sea, no hemos aprendido a vender lo que hacemos, efectivamente. Un desastre. Sí, yo creo que ahora hay más conciencia de mucha gente, pero fíjate, al menos en mi caso, digamos que el 80% de la publicidad que yo he recibido son emprendimientos, o sea, son gente que tiene mi edad o incluso menos, y entonces que ya entienden el tema de internet bien y entienden a quién quieren llegar y no sé qué, pero no son grandes empresas, no son corporaciones tradicionales ni nada por el estilo, ¿no? Porque por ahí todavía la maquinaria les está costando darse cuenta de que por aquí hay que ir, ¿no? Yo creo que en 2022 se van a dar cuenta. Vamos a confiar en eso, para podernos despedir con una nota de esperanza. Y sí. esperemos que la pandemia, ¿cierto?, sabe a una variable de esas muy contagiosas y sumamente débiles, ya que finalmente la pandemia contagia a todo el mundo y finalmente desaparezca como un resfriado. Y se acabó. Ojalá. Ese es el escenario ideal, ¿no? Ojalá. Por deseo, ¿no? Ojalá. ¿Qué va a pasar? No lo sabe nadie, ni el mejor científico del mundo. No, si eso se convierte en lo que fue el final de la gripe española, sería genial. Dicen algunos que el Omicron es eso, es mucho contagio, nadie muere. Ojalá. Pero Marcos, sí, también es por las vacunas, ¿no? Que eso es también importante. Pero nos vemos pronto, el próximo año. Espero que puedas venir a Lima algún día. Sí. Quiero ir. Ya fui el año pasado, este año que se acaba he ido. Pero... Sí sé que estuviste por acá, pero no te vi. Es que no veo, es que es difícil ver gente, pues, o sea, me conflictúo con eso de ver gente. Además tienes que atender a tu público, tienes un público que atender. Eso es bien importante, es lo que quería decir, ¿no? Porque lo bueno es que de este sistema es que no solamente nos salimos del modelo de esperar publicidad y virar hacia la suscripción, a mí me parece lo ideal, ¿no? O sea, mientras menos publicidad y más suscripciones, quizás es mejor, ¿no? Pero mucho mejor. Modelo de BBC y de NH, claro. Todos nos encantaría tener eso, pero todavía no estamos ahí. Ojalá. Muy bien.
Muchísimas gracias, Marco, por haber estado con Un nosotros. gusto, Rosa María, como siempre. Feliz año. Feliz año, feliz año. Me voy a poner algo amarillo como tú. Claro, y además tú estás ya a poquísimas horas. Tú estás a Son las 10 3 de la horas, tarde ¿no? acá. Claro, está cerquísima. Nosotros recién estamos a las 9 de la mañana, o sea que todavía nos queda más rato. Muy bien. Feliz año. Bueno, Feliz año para todos. Rosa María, Muy bien, hasta acá llegamos con esta emisión. El día lunes Rosa María ya estará en vivo con nuevos entrevistados para que usted pueda seguir en sintonía. El día lunes Rosa María a las 8 de la mañana. Si acepta el invitado que hemos invitado, si confirma, mejor dicho, va a ser un estupendo programa. Así que los esperamos el día lunes aquí en Radio Santa Rosa a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y toda la red de radios que se unen a esta transmisión. Cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de semana. Vamos hasta la Basílica del Santísimo Rosario de Lima, donde tenemos la misa en honor al Señor de la Justicia. Ahí está el padre Richard Manrique y el padre Luis Enrique Ramírez, que por cierto, el convento de Santo Domingo está muy, pero muy bonito. Vengan a visitarlo con todos los protocolos de seguridad y va a pasar un día estupendo ahí. Cuídese bastante, nos reencontramos el lunes. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.